Hola, bienvenidos a un episodio más de Metodología de la Investigación. Hoy quiero hablarles de la intertextualidad. En esta serie de consejos que estamos haciendo de redacción, quiero conversar sobre estas características de qué debemos hacer cuando citamos otros textos, algunas recomendaciones para que las tengan en cuenta cuando inserten las citas y que eso se haga pues de la mejor manera. La intertextualidad tiene que ver con la forma en que utilizamos otros textos para complementar nuestro texto, ¿no? Siempre estamos buscando citas, comentarios, fuentes, definiciones, ejemplos, estadísticas, y ese es un conocimiento previo que nos permite alimentar nuestros textos, ¿no? Y demostrar que hemos hecho una revisión, que conocemos la temática, que hemos revisado autores reconocidos y válidos en la temática de la cual estamos trabajando. Ese ejercicio de citar de manera directa o indirecta debemos lograr que se inserte a nuestro discurso y no que parezca como una colcha de retazos donde yo simplemente estoy insertando fragmentos de información que he tomado de otras partes, ¿no? Por ejemplo, redactar un párrafo y luego pum, cita, y otro párrafo y cita, como si fuera algo desconectado. Por el contrario, lo ideal sería que esa narración que estoy introduciendo con una cita se pudiera conectar de manera armónica con el texto que yo estoy trabajando. Si lo puedo insertar dentro del mismo párrafo, pues lo hago e intento darle los conectores y el sentido, pero si es muy grande la cita, pues siempre decimos que más de 40 palabras las sacamos aparte en un párrafo, con sangría, con comillas, con un espaciado, que nos va a permitir diferenciarla. Pero más allá de eso, para que no quede como un recorte, tiene que seguir con la linealidad del texto, de tal manera que ese fragmento que yo he elegido le permita continuar contando la historia. En esta manera de insertar la cita tenemos dos opciones. Podemos copiarla textualmente, que conocemos como una cita directa, o podemos parafrasearla. Aquí yo tengo varios reparos como docente porque muchas veces los estudiantes cometen el error de creer que están parafraseando cuando en realidad solo cambian 2 o 3 palabras de la frase. Es importante que entendamos que parafrasear significa que yo escriba totalmente con mis propias palabras. No puedo copiar y pegar y luego cambiar 2 o 3 palabras. Realmente tengo que producir una idea a partir de lo que entendí de este texto. Y aún así debo citarlo, debo referenciar el año y el autor al cual leí para poder escribir ese párrafo, es decir, reconocer que esta idea no la tengo yo, esta idea la interpreto a partir de una lectura que realicé de alguien. Entonces debo reproducir un fragmento de información que leí en alguien, pero en mi propio lenguaje, en mis propias palabras, y aclarando que esa idea no es mía, ¿no? Yo no me inventé esa idea, no me surgió a mí, la entendí porque la leí de alguien. Entonces siempre debo anunciar el autor, entonces según se interpreta, a partir de lo que dice fulano de tal, en el año tal, en el libro tal, se entiende esto o aquello. Puedo que ponga ese nombre del autor al inicio o al final del párrafo, eso ya es como el estilo, como yo quiera escribir, ¿no? O sea, el párrafo puede ser inductivo o deductivo. Por ejemplo, qué sé yo, vamos a decir, el sol es una estrella que está en el espacio y brinda luz. Esto lo dice fulano de tal, lo puedo decir al final o lo puedo decir al inicio. Según fulano de tal, el sol es una estrella que está en el espacio. Es decir, yo decido si lo hago al inicio, si lo hago al final, pero lo que es una regla es que tiene que estar súper claro que esa idea que yo estoy expresando no es mía, que es de un autor, y cuál es ese autor, cuál es el nombre, cuál es la página, y ya los demás datos pues los vamos a encontrar en las referencias bibliográficas. Debo asegurarme de que yo copie o que yo escriba muy bien esa idea sin cambiar el sentido o la interpretación de la idea, porque en ese caso yo estaría pues tergiversando las palabras del autor, o a veces podemos interpretarlas de manera errada. Entonces debemos procurar ser muy fieles al sentido que el autor le quiso dar a ese texto y comunicarlo de una manera creativa. Entonces esta sería una opción, parafrasear. La siguiente opción sería hacer una cita directa. En ese caso tendré que ser muy cuidadoso de poner las comillas, de copiar textualmente lo que dijo el autor, de cerrar las comillas y al final poner los datos de apellido, año y página según la norma, ¿no? Sin embargo, tengo que saber hacer esa citación y contextualizar la cita de manera previa, es decir,
explicar, oiga, de dónde saqué esta cita o cómo viene al texto, según lo dice el autor, según lo explica, o hablando de esto y aquello, y ahí sí introducimos la cita. O sea, no podemos simplemente copiar y pegar la cita, lo que les decía, esto no es una colcha de retazos, tenemos que saber darle una entrada y un cierre o una interpretación. Es decir, que lo ideal siempre sería que nosotros presentemos la cita de la cual estamos hablando, luego pongamos la cita, se copia, se pega, y después de la cita hay una interpretación. Por ejemplo, si yo voy a decir que vamos a hablar de las representaciones sociales, puedo hacer un párrafo inicial donde yo diga que las representaciones se entienden como construcciones sociales que hablan de nuestras costumbres, nuestras tradiciones, la manera en que interpretamos el mundo, y que su principal autor es Serge Moscovici, que en el año tal publicó un libro en la escuela de Francia. Puedo incluso hacer unos párrafos contextuales de qué estaba pasando allá, porque el tema es relevante, o teóricamente de dónde se desprende, qué es la psicología social, qué campo de estudio le interesa, y luego sí pongo la cita. Entonces, según Moscovici, las representaciones son esto y aquello, y luego empiezo a describirlo con mis propias palabras, a poner ejemplos, características, etc. Entonces, insisto, evitemos que sea una colcha de retazos, sino que nosotros en la redacción vamos haciéndole ese camino para que las citas tengan sentido y vayan teniendo la relevancia que tienen, y no que sean un montón de cosas que pegamos y luego tratamos de redactar párrafos que conecten como si fuera algo a lo machetazo, ¿no? Importante eso, introducir la cita, hacer la cita bien con sus comillas y sus datos, y luego comentar la cita, analizar la cita, confrontarla, porque incluso si yo digo una cosa puede que haya otro autor que diga lo contrario. Entonces, ¿yo por qué elegí a este autor y no a otro? Eso también hace parte del proceso de analizar la cita, analizar las posibles teorías que puedan estar en contravía de esto. Y eso le da mayor validez al análisis que se esté haciendo o al texto que se esté construyendo. Hay muchos tipos de citas y eso dependerá lo que estamos conversando, ¿no? Si es directa o indirecta, se refiere a que si yo estoy copiando textualmente o solo estoy referenciando al autor y lo estoy explicando con mis palabras. Pues directa si tengo comillas y copio textual, indirecta si lo digo con mis palabras, que es lo que llamamos parafraseado, pero que igual me implica referenciar el autor y el año del texto que estoy hablando para demostrar que esa idea no es mía. Según las funciones que tiene la cita, pues podemos usarla para definir, para confirmar una idea, para poner una posición frente a algo, para poner a dialogar varios autores sobre un mismo concepto o para ampliar la información. Entonces, importante que hagamos esto, ¿no? Que es que la cita tenga un sentido dentro de la redacción del texto y no que sea solo poner y poner citas por poner citas. Entonces, no, si vamos a iniciar con definiciones, entonces traemos 1, 2, 3 definiciones de varios autores, las comentamos, las discutimos. Si queremos demostrar que este es el concepto y que ya otros autores lo han trabajado, entonces reiteramos. En fin, tenemos que ir hilando para que se sienta cuál es el propósito de la cita y no que se pusieron allí como por rellenar un espacio o cumplir determinado número de palabras que me están pidiendo. Y finalmente es súper importante la norma, ¿no? Esto es casi que lo primero que uno hace. Si le ponen un trabajo, primero revisen qué normas se lo están pidiendo para que tome todos los datos de la cita. Yo les recomiendo mucho utilizar la herramienta de Word, porque Word ya nos pide todos los daticos, los acomoda, nos ayuda a hacer las referencias bibliográficas. Entonces tengan eso en cuenta para que pues no tengan errores y sobre todo para que las citas y los datos sean coherentes con la norma que le están pidiendo. Llámese APA, Icontec, ISO, Vancouver y bueno, eso dependerá. A veces en ingenierías es más común unas, por lo general en la Facultad de Humanidades usamos sobre todo las APA. Unas reflexiones a propósito de la citación es que entendamos que la cita es una parte del texto, pero no es lo más importante del texto. Lo más importante tiene que ser yo como escritor, de qué manera estoy hilando y dándole coherencia y sentido a la idea que quiero plantear. Esa coherencia y cohesión la garantiza es el escritor. La cita lo que viene es a reforzar esa idea que yo estoy planteando. La cita es súper importante, pero el sentido del texto no puede recaer únicamente sobre la cita, sino que la cita viene a ser esa fuerza, esa voz, esa validación de otro experto que viene a corroborar lo que yo estoy diciendo o a darme un dato para reforzar que esa idea es real y tiene sentido en el contexto de la temática que estoy trabajando. Y igualmente importante es el verbo o los verbos que utilizamos para introducir las citas. Por ejemplo, siempre decimos, el autor dijo que, el autor afirma, el autor dice, el autor comenta, el autor concluye, el autor que.
esa palabra o ese verbo que estamos usando antes de la cita también condiciona la manera en que yo leo la afirmación o la manera en que yo leo la cita. No es lo mismo decir el autor dice que al autor afirma, reitera, corrobora, insiste en que tal cosa. Entonces, importante que miremos cuál es el verbo que estamos usando. Algunos verbos más usados serían insistir, revelar, pretender, responder, concluir, argumentar, relatar, demostrar, comentar. Pero miren que cada verbo le da un sentido diferente a la expresión que vaya a continuación. Entonces, importante que reflexionemos sobre eso. ¿Cuáles verbos estamos usando y si el verbo le da sentido a lo que estoy diciendo? Por lo general usamos la cita sobre todo para definir, ¿no? Entonces, el autor define el concepto como tal cosa, o el autor clasifica, o el autor describe que las características del fenómeno son estas y aquellas. Entonces, esa sería como una recomendación final. Revisemos cuál es el verbo que estoy utilizando y si ese verbo está comunicando lo que efectivamente yo quiero que comunique sobre la cita que voy a insertar a continuación. Unas recomendaciones finales es que, y esto va quizás un poco en contra de la norma, ¿no? A veces la norma nos dice, si son más de 40 palabras no necesita la comilla. Yo aquí los invito a que miren con su propio programa, con su facultad, cuáles son las normas, porque a veces de pronto no ponemos la comilla en las citas de más de 40 palabras, pero cuando los textos van a las bibliotecas se pierden las normas, se corren, se cambian y luego podemos incurrir en plagio. Entonces, mi recomendación como profe siempre es que tengan las comillas en todas las ideas textuales y que las fuentes estén completas, me refiero a apellidos, nombres, año, todos los datos que se requieran para evitar que podamos incurrir en una situación que se pueda considerar plagio. Otra recomendación grande con las citas indirectas o que llamamos parafraseo, ¿no? Que por favor verifiquen que realmente no estén copiando y pegando y cambiándole 3 palabras, sino que de verdad sea escrita con sus propias palabras y que tenga también el origen, es decir, quién es el autor. En todos los casos es importante que el lector sepa cuáles ideas son mías y cuáles ideas son tomadas de otros textos, porque pues todo tiene derechos de autor y no queremos incurrir en una situación ilícita y que ponga también en riesgo nuestra propia reputación. Estas eran entonces esas recomendaciones generales que quería darles sobre la intertextualidad, que sería la forma en que utilizamos otros textos para alimentar nuestros propios textos. Espero que la información les haya sido útil. Les recuerdo suscribirse y seguir el canal. Eso me es de mucha ayuda. ¡Feliz día!